emocionado, contento, alegre de que el pastor David hoy se hubiera acordado de mí para invitarme a predicar la palabra de Dios en la hermosa iglesia del templo, las cuales tengo un gran recuerdo y un buen sabor de boca cuando era dirigente del coro de Orcasitas y fuimos aquel año a visitarles, y la verdad que nos sorprendimos, lo digo aquí, y de verdad que nos sorprendimos de una manera bendecida, porque cuando lleguemos un poquito tarde y estaba toda la iglesia hasta arriba, y nos llevemos, la verdad, un grato, pero muy grato recuerdo de aquel entonces. Disfrutemos en el espíritu, también disfrutemos en la carne. En la carne me refiero a la jaripén, palabra de honor que nos pusieron gloria. Gocemos y disfrutemos de una manera muy especial. Me acuerdo de mi hermano Isra, del César, de Lolo, de Pepito Pisa y de tantos hermanos que la verdad que nos bendijo. Aquel viaje me marcó de verdad en el corazón. Y ahí se fraguó buenas amistades, las cuales quiero y espero conservarlas hasta que Cristo venga. Incluso hasta que Cristo venga en el cielo, quiero tener esas buenas amistades que las que tengo hoy. Así que, iglesia, yo tengo que compartir una palabra. Estoy en una incertidumbre porque estoy entre una u otra y la verdad que no sé, pero bueno, voy a dejar que Dios sea el que decida y que ponga en mi espíritu el querer como el hacer por su santa voluntad. Pero si me lo permiten, queridos hermanos, antes de comenzar a predicar, quisiera cantar una alabanza. Esta alabanza va dedicada a aquellas personas que quizás en un momento de su vida quisieron tirar la toalla, en el cual ya no podían más, en el cual decidieron abandonarlo todo, pero te digo en el nombre de Jesús, no te rindas, sigue hacia adelante en el nombre de Jesús. Así que esta alabanza va dedicada a aquellas personas que en un momento de su vida crítico quisieran abandonarlo todo. No te rindas, hermano. Gloria a tu nombre. El camino, la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados, y en una cruz donde allí fue crucificado, allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaban y le castigaban sin piedad, y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, no te rindas.
final de esta batalla tú tendrás y una corona y una vida eterna para siempre jamás. Pero mira lo que te dice el Espíritu Santo: sigue adelante y caminando, sigue en pos, con paso firme y caminando y sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos a tu alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino duro está, ahí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. Aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás y una corona y una vida eterna para siempre jamás. Gloria a Dios. No te rindas, querido hermano y hermana, sigue hacia adelante en el nombre de Jesús. Ya queda poco para alcanzar lo que a través de su palabra conocemos. Ya queda poco para que Cristo venga y partamos con Él. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Yo quisiera compartir con ustedes una palabra del Señor, el cual para mí es algo fundamental en la vida del creyente y en la vida eclesiástica. Algo fundamental, como evidentemente la palabra es algo fundamental, es el fundamento de nuestra doctrina y del Evangelio. Pero la oración, queridos hermanos, debe de ir acompañada en nuestra vida diaria, porque la oración es el vínculo que conecta directamente con Dios. La oración es la conexión para hablar con Dios. La oración, querido hermano, no es una obligación o una institución, es una necesidad. Jesús como hombre tenía la necesidad, queridos hermanos, de orar, de tener esa intimidad con su Padre. Cuanto no más nosotros, queridos hermanos, que somos simples mortales, sujetos al tiempo y al espacio. Aleluya. Y propensos a tener, queridos hermanos, 1000 errores y 1000 fallos a lo largo de nuestra vida. Necesitamos, queridos hermanos, hoy más que nunca, en estos tiempos que estamos viviendo, en los cuales nos ha tocado vivir por medio de esta pandemia, acercarnos a Dios por medio de su palabra, pero también intimidar con la oración. Porque necesitamos hablar con Dios hoy más que nunca. Necesitamos, hermanos míos, cerrarnos en nuestras alcobas y orar a Dios, intimidar con Dios. Saben, queridos hermanos, cogí el hobby este tiempo atrás en agosto, pero aparte del COVID, queridos hermanos, tenía otras patologías, en el cual me dañaron uno de los pulmones y me dieron unas malas noticias, ya que tenían que hacerme, queridos hermanos, una biopsia para certificar, queridos hermanos, por medio de esa biopsia que no fuera un tumor.
Así me lo dijeron los médicos. Te tenemos que hacer una biopsia porque parece ser que posiblemente sea un tumor. Ay, Dios, hermanos míos, cuando yo recibí esa noticia, ¿saben? Me refugié en la oración, me refugié en su palabra, en sus promesas. Pero, hermanos míos, una de las noches, a las 4 de la mañana, el cual la mente no dejaba de cavilar y pensar esos malos pensamientos, me senté en mi cama, solo en uno de los cuartitos que tengo aquí en casa, y puse una silla. Hermano, me dirán, sí, vale, hermano, es que no, para mí fue una terapia, querido hermano, muy espiritual, en el cual el Señor me ayudó. Cogí una silla, la puso frente a mí y le dije: Señor, Espíritu Santo, siéntate ahora conmigo, quiero hablar contigo, quiero dialogar, quiero conversar. Señor, si está dentro de tu voluntad, Dios mío, Señor, ayúdame y sáname. Pero tuyo soy, y si tengo que partir contigo, seas tu voluntad, Señor. Pero te pediría, Señor, que te acordases de mí y te acordases de mi familia. Hermanos, cuando recibí las noticias de la biopsia, todo estaba bien. Simplemente, queridos hermanos, era una bacteria que había cogido en uno de mis pulmones y no era nada malo ni nada extraño. Pero conversé con Dios, hermanos, y déjenme decirles, esos momentos que viví, esos 15 días que viví hasta que me dieron el diagnóstico de la prueba, queridos hermanos, me acerqué a Dios de tal forma, queridos hermanos, que me refugié por medio de la oración. Aleluya. Y eso es de lo que quiero hablarles en esta noche. No quiero ser de canso, ni quiero ser muy pesado. Quiero tomar brevemente, escasamente unos 20-25 minutos para desarrollar este mensaje. ¿Y a dónde quiero llegar? Hablándoles de la oración. Dice en Santiago capítulo 5 versículo 16, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y digo yo y me hago una pregunta: ¿por qué la oración del justo tiene que ser eficaz para que pueda mucho? Si estuviera aquí Santiago frente a mí, yo le diría: Santiago, por favor, explícame por qué la oración del justo debe de ser eficaz para que pueda mucho. Y él me respondería: Poli, la oración del justo para que pueda mucho tiene que ser eficaz. Claro que sí, porque la oración se convierte en eficaz cuando va alineada perfectamente con la voluntad de Dios. Y si esa oración sale del corazón, de lo más profundo del corazón, es eficaz. ¿Por qué? Porque la oración eficaz es eficaz cuando va alineada perfectamente con la voluntad de Dios. Y me encontré, queridos hermanos, con este pasaje, en el cual certificó, queridos hermanos, que la oración debe de ir alineada perfectamente con la voluntad de Dios. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y yo, cuando me encontré con este pasaje, Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, entendí Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Yo le he puesto un título a este mensaje, y el título es el siguiente: la oración puede cambiar la situación del momento. Vuelvo a repetirlo: la oración puede cambiar la situación del momento. Tu momento, el momento que estás pasando, el momento que estás viviendo hoy en día, la oración puede cambiarla. Miren, para corroborar, querido hermano, y certificar lo que el título de este mensaje, la oración puede cambiar la situación del momento, me he basado, queridos hermanos, en Isaías capítulo 38, donde dice Isaías capítulo 38: en aquellos días el rey Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás.
¿Se imaginan, querido hermano, cuando recibió el rey Ezequías este mensaje del parte del profeta? Prepárate porque vas a partir. Cuando recibió este mensaje, querido hermano, yo me puedo ver, querido hermanos, el corazón del rey Ezequías compungido, de tal forma, querido hermanos, aleluya, que sabía que el mensaje que había recibido venía de parte de Dios. Aleluya. Pero como sabía que venía de parte de Dios, porque Isaías entendía, el rey Ezequías, que Isaías era el profeta verdadero de aquel tiempo, en el cual Dios hablaba por medio de él, en el cual era el profeta verdadero. Por lo tanto, querido hermano, creyó al mensaje del profeta Isaías. Así que cuando lo recibió, querido hermanos, no se rebeló contra Dios ni se quejó contra Dios, querido hermanos. Se compungió de tal forma, querido hermanos, que dice las Escrituras: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Gloria tenga a su nombre. Querido hermanos, cuando el rey Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo esta oración, querido hermanos, algo se produjo en ese momento. Aleluya. Yo no sé qué chula de oración hizo ese hombre, pero lo que sí sé, querido hermanos, que esa oración fue capaz de cambiar las intenciones del corazón de Dios. Porque Dios ya había dictaminado una sentencia sobre el rey Ezequías. Pero, querido hermanos, esa oración llegó al templo de Dios, en el cual, querido hermano, fue capaz de cambiar la intención del corazón de Dios. Nada más, querido hermano, ni siquiera el profeta Isaías salir de las puertas del palacio. Dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y dile a Ezequías que Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más de vidas. ¿Notan, querido hermano, en este pasaje cómo la oración del justo puede mucho? Aleluya, cómo la oración puede cambiar la situación del momento. Gloria a Dios. Me voy, querido hermano, a otro personaje bíblico donde ocurrió algo similar, algo muy parecido. Fue en Jonás, en el profeta Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás. Dios le habla y le dice: ve a Nínive, dirígete y ve, predica la palabra de arrepentimiento a todos los ninivitas, que si no se arrepienten 40 días yo los destruiré. El profeta Jonás, que si quiere, querido hermanos, en vez de dirigirse a Nínive, coge un barco, se embarca y se va, querido hermano, con dirección a Tarsis. Aleluya, porque en Jonás había en su corazón rencor hacia los ninivitas, ya que los ninivitas, queridos hermanos, en la antigüedad habían hecho escarnios, porque eran soldados en la batalla, escarnecedores, y habían hecho escarnio con los judíos, con el pueblo judío, a tal punto que en su corazón había rencor hacia los ninivitas. Y si sabía, Jonás sabía perfectamente que si iba a Nínive y predicaba la palabra de arrepentimiento, todos los ninivitas se iban a arrepentir y Dios en su misericordia los iba a perdonar. Por lo tanto, para abrevar, querido hermano, y no entretenerme aquí, tomó un barco con dirección a Tarsis. Dios provoca una tempestad a tal punto, querido hermanos, que las olas golpean con ímpetu contra aquella barca, a tal punto que los navegantes que allí estaban pensaban que el barco se iba a partir en dos, e iban a hundirse, iban a perecer y morir todos. Echaron suerte sobre sus dioses y sobre cada uno de ellos, y la suerte cayó sobre Jonás. Pero Jonás estaba en la bodega durmiendo. Bajó el capitán y le dijo: ¿qué hace, dormilón? Porque duerme, no sabes lo que ocurre, no vamos a morir, se va a hundir el barco. Y no sabemos por la causa que ha sido esto. Pero Jonás les reveló, queridos hermanos, que la causa de aquel mar fue por su causa, por haber desobedecido a Dios. Dicho de paso, la desobediencia a la palabra de Dios trae graves consecuencias.
Aleluya. La desobediencia, querido hermano, trae malas consecuencias, pero la obediencia a Dios trae bendición. Aleluya. Él revela, querido hermano, Jonás, que ha sido por su causa. Lo cogen, lo echan por la borda, pero Dios tenía preparado un gran pez en aquel momento. Lo engulle, queridos hermanos, aquel gran pez que intuimos que sería una ballena, queridos hermanos. Y dice las Escrituras que estuvo albergado durante 3 días con sus 3 largas noches. ¿Se imaginan el estado en el cual se encontraba Jonás en el vientre de aquel pez? Los jugos gástricos de aquel animal, queridos hermanos, empezarían a dañar el cuerpo de Jonás, a derretir la ropa, a quemar la piel, digo, yo qué sé. Pero, queridos hermanos, a tal punto Jonás, dice las Escrituras, que se encontraba como si estuviera en el Seol. Él pensaba que de ahí no iba a salir vivo. Él sabía, queridos hermanos, que si Dios no hacía un milagro, de ahí no saldría. Al tal punto, queridos hermanos, que dice las Escrituras, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Iba diciendo, queridos hermanos, a tal punto que él pensaba que iba a perecer, pero dice las Escrituras, me acordé en Jehová, y cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Y dice las Escrituras, y mandó Jehová vomitar a Jonás en tierra. ¿Ven la situación en la cual se encontraba Jonás? La situación en la cual se encontraba Jonás, queridos hermanos, es que era una situación caótica. Aleluya. A tal punto que se acordó de Jehová e hizo oración. Por eso, queridos hermanos, la oración puede cambiar el momento, la situación del momento. Y lo creo enormemente con todo mi corazón, porque yo mismo, que les está predicando, queridos hermanos, lo he vivido en mis propias carnes. Recuerdo en el 2014, un 22 de agosto, donde yo, queridos hermanos, estaba. Recuerda aquel día, queridos hermanos, que jugó un partido de fútbol el Madrid y el Barça. Y después de estar con mi familia, queridos hermanos, me fui para mi casa y me fui a acostarme, pero yo ya me encontraba un poco mal, mareado, me dolía la cabeza. Empezó, querido hermano, de poco a poco a producirse un dolor de cabeza terrible. Le digo a mi esposa, mujer, me voy a ir a dormir porque me encuentro fatal. A ver, dame una pastilla, a ver si me se pasa. Me fui, querido hermano, pero el dolor era cada vez peor, cada vez peor. A tal punto que mi mujer entra, queridos hermanos, y denota que en mí no va nada bien. Empecé, discúlpenme y perdónenme la palabra, a vomitar de una forma muy escandalosa. Fui como al baño y en vez de entrar por la puerta me golpeé contra la pared, estaba totalmente desorientado, la mirada perdida. Mi mujer rápidamente llama a mi hijo, a mi padre, me llevan para el 12 de octubre a urgencias. Y cuando me entran para adentro, querido hermano, después de la hora y media, salen los médicos y ya hay un diagnóstico. Y le dice a mi esposa, a mi padre y a mi hijo, lo que le ha pasado a su hijo ha sido que ha sufrido un derrame cerebral. Si en 48 horas no cesa de sangrar, posiblemente no contemos con él. Dios mío, ¿se imaginan la situación, querido hermano, de aquel entonces en la cual yo me encontraba? La situación de mi esposa, de mi padre y de mi hijo. Saber que un hijo, que un esposo y que un padre puede, queridos hermanos, partir al cielo. Empezaron a clamar todos ahí, empezaron a venir a llamar toda la familia. Aleluya. No es que entrara, queridos hermanos, en un coma, pero sí entré, que me indujeron a un coma para que mi cerebro no sufriera. Aleluya. Así, queridos hermanos, que entonces
Me indujeron al coma, querido hermano, y estuve durante 6 o 7 días. A tal punto que los médicos decidieron trasladarme al Hospital Clínico Puerta de Hierro en Majadahonda, en Madrid. Me meten en la UBI móvil, querido hermanos, con 3 médicos. Yo no me acuerdo absolutamente de nada, porque estuve en la UCI como 7 o 8 días. Cuando, querido hermanos, me meten en la UBI móvil y ahí Dios me da lucidez y despierto. Y desorientado le digo a uno de los médicos: oiga, ¿qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Por qué estoy aquí en este lugar? ¿Dónde me llevan? Dice uno de ellos: ¿no saben lo que te ha ocurrido? Digo: no sé lo que me ha pasado. Dice: lo que has sufrido ha sido un derrame cerebral y te llevamos al Hospital Puerta de Hierro para que allí te traten, porque allí son especialistas en neurología. Ay, hermano, cuando yo recibí ese mensaje de parte de aquel doctor, me sentí como el rey Ezequías: prepara tu casa. Ay, Dios mío, cuando yo recibí aquel mensaje, querido hermano, mis lágrimas empezaron a derramarse por mis mejillas. Empecé a orar al Señor y a decirle: Señor, no permitas que ocurra esto. Mira a mi esposa, a mis hijos, mira a mi familia. Hermanos, cuando empecé a orar, queridos hermanos, Dios, que yo no tenga profecías, nunca he hablado en profecías. Ojalá Dios me utilizara como un profeta de su pueblo. Nunca he visto ninguna visión, no, nunca. Pero a Dios le plació, queridos hermanos, mostrarme una visión en aquel momento y en esa situación. En mi visión, queridos hermanos, me vi como yo caminaba por un desierto. Y andaba, queridos hermanos, y no veía fin, ni principio ni fin. Miraba para atrás, miraba para adelante, a derecha e izquierda, y no veía nada de vida, ni vida animal, ni vegetal, ni humana. Todo estaba en aquel lugar muerto. Era un valle de sombra y de muerte. Y yo caminaba, querido hermano, y a lo lejos vi un árbol seco en medio del camino, y cansado me apoyo y me pongo de rodillas. Y cuando me pongo de rodillas en esa visión, querido hermano, me acordé de Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero también me acordé de Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Empecé a orar, queridos hermanos. Empecé a clamar a Dios: Dios mío, acuérdate de mí, Señor. Te pido, que te ruego que te acuerdes de mí. Este siervo inútil quiere seguir predicando tu palabra. Si está dentro de tu voluntad, Señor, concederme este privilegio de predicar tu palabra en la tierra, si haga tu voluntad y no la mía. Hermanos, en aquel momento veo desde el cielo que desciende un ángel hacia la tierra, y como a 20 metros, querido hermano, se dirige hacia mí, y en su mano tiene una copa, y cuando llega hacia mí, querido hermanos, en su copa recoge mi oración y asciende otra vez al cielo, perdiéndole en las nubes. Pero no tan solamente vi aquel ángel, sino a que cientos a miles de ángeles vi descender del cielo, querido hermanos, cómo descendían del cielo y bajaban a cada punto de la tierra, pero sobre todo aquí en España. Eran los ángeles que llevaban sus copas en las manos para recoger las oraciones de los justos que estaban orando por mí en ese preciso momento de peligro y en ese momento en esa situación tan caótica. Hermanos, han pasado casi 7 años ya, y déjenme decirles, la oración eficaz del justo puede cambiar la situación del momento. Hoy les estoy predicando por medio del sello a la preciosa iglesia del Templo de Sevilla. ¿Saben por qué, querido hermano? Porque Dios escuchó las oraciones de los santos. Porque Dios, queridos hermanos, escuchó las oraciones de sus hijos. Porque la oración del justo puede cambiar la situación del momento. Porque esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Gloria al nombre del Señor. Voy a cortar, querido hermano, para que posiblemente tenga alguno que escuchar. Así que, hermanos, que la oración del justo puede cambiar la situación del momento, y lo creo enormemente. Pero también déjeme decirles, en la oración Dios te muestra la solución. Gloria a Dios, en la oración Dios te muestra la solución. Mira, para confirmar esto, he tomado el Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, a ti, que entra y le ponen las manos encima para recobrar la vista. Yo me imagino, querido hermanos, la cara de sorpresa que puso Ananías cuando el Señor le abra y le dice: Ananías, he aquí, Señor. He aquí, Señor. A quien el Señor le dijo, Ananías le dijo: respóndame aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Cuando escuchó, queridos hermanos, Ananías el nombre de Saulo de Tarso, seguramente que le correría un temblor desde los tobillos hasta la coronilla de la cabeza. Porque solamente nombrar, querido hermano, Saulo de Tarso producía escalofríos. Aleluya. Seguramente que Ananías le dijo: Señor, pero ¿sabe quién es Saulo de Tarso? Como si el Señor no supiera quién era. Saulo de Tarso en aquel entonces, queridos hermanos, era el enemigo público número uno de aquel entonces de todos los cristianos, en la primera época de la era cristiana. Los perseguía, los encarcelaba, los ultrajaba y consentía en su muerte. Todos los cristianos de aquel entonces, queridos hermanos, tenían pavor, miedo. Saulo de Tarso se había convertido en el coco, en el perseguidor. Aleluya. A tal forma, querido hermano, que justamente cuando recibió Ananías, él se pasmaría y dijo: pero Señor, ¿cómo quieres? ¿Pero sabes quién es? Como si el Señor supiera quién era. Pero dice: ve, porque él ora. ¿Cómo estaba el fiero de Saulo de Tarso? Orando. Y dice: y ha visto en visión, o sea, la solución, que entra un hombre, o sea, tú, le pone las manos sobre su cabeza y recobra la vista. ¿Ven, hermanos? Dios te muestra la solución por medio de la oración. A veces queremos buscar las soluciones por nuestros propios medios, y a veces es un rotundo fracaso porque no contamos con la voluntad de Dios. A veces no sabemos si es la perfecta voluntad de que hagamos esto o lo otro, o tomemos una decisión. Y si tomamos malas decisiones es porque no hemos dejado intervenir a Dios. Por lo tanto, vamos a pedir oración, queridos hermanos, intervención divina, consejo divino, querido hermano, por medio de las Escrituras y por medio de la oración. Pero tú me dirás: Oli, ¿acaso la oración es más importante que la palabra escritural? Digo no. Tanto una como la otra son importantísimos en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Digo, una cierta vez, y le preguntaron a Charles Spurgeon: ¿qué es más importante, la oración o la palabra? Y Charles Spurgeon dijo: yo les voy a hacer otra pregunta. Para respirar, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar aire? Dijeron ambos a la vez. Pues ustedes mismos se han respondido. Tanto la escritura como la oración son importantes en la vida del creyente, en la vida cristiana, para el desarrollo y crecimiento de la iglesia y de la vida del creyente. La oración, queridos hermanos, es una de las actividades espirituales más poderosas que podemos ejercer en nuestra vida. Aleluya. La oración te conserva en la presencia. La oración mata la tentación. He dicho bien, la oración mata la tentación.
Cristo dijo, orad para que no entréis en tentación. Aleluya. La oración cambia el ambiente y apacigua tu carácter. La oración parece ser, querido hermano, que es como la Cenicienta. Nadie la quiere. Parece que aburre, parece que cansa. Pero déjeme decirles, la oración es como la Cenicienta porque es la única capaz de mantener la casa limpia. Tu casa, la casa de tu corazón, es capaz de mantenerla limpia de rencores, de odios, de pleitos, de disensiones, de tentaciones. Por lo tanto, querido hermano y hermana, aleluya. Dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos apresto a sus oraciones. Colosenses, para terminar ya, hermano. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. La oración, querido hermano, no está para que Dios actúe, sino para que Él la oración está para que Dios actúe y no para que Él sepa. Pues la Biblia dice que el Padre sabe de que tenéis necesidad, de todas las cosas que tenéis necesidad. Y para terminar, queridos hermanos, cuando el hombre ora, Dios obra. Cuando el hombre ora, Dios obra. Así, querido hermano y hermana, iglesia del Templo de Sevilla, si queremos una iglesia fortalecida en la fe, una iglesia unida, una iglesia unificada, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia, queridos hermanos, guerrera, donde haga la guerra a Satanás, debe ser una iglesia nutrida en la palabra, pero constante en la oración. Y hoy más que nunca, queridos hermanos, necesitamos orar. Necesitamos orar. Tenemos que dejar, y perdónenme los hábitos, tenemos que dejar de ver tanta televisión y tanta telenovela, tanto internet y tanto Facebook. Y si ves el Facebook, querido hermano, que sea para escuchar la palabra. Aleluya. Necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos tener nuestra lámpara encendida y ser, queridos hermanos, como aquellas vírgenes prudentes y no las insensatas. Cristo viene y está pronto. Solamente hay que mirar y echar un vistazo a lo que está ocurriendo y aconteciendo alrededor del mundo. Su palabra se está cumpliendo y yo me quiero marchar con Él. ¿Saben para qué? Para un día, con voz de mando, con voz de alcance y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo, los que han partido primero antes que tú y que yo, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para celebrar las bodas del Cordero. Yo me quiero ir y yo estoy preparado. Y digo yo, ¿estás preparado tú, querido hermano y hermana? Levanta un altar en tu casa. Levanta un altar de oración donde tus hijos, donde tus nueras, donde tus yernos, donde tus nietos, queridos hermanos, cuando entren por tu casa, huela a Dios, sepa Dios, haya un ambiente de Dios, porque ahí hay un altar encendido, donde se predica la palabra y donde se ora para estar cerca de Dios. Desde aquí, queridos hermanos, y termino ya, pero mando un reto, queridos hermanos, y un consejo para los predicadores: no te niegues a predicar la palabra de Dios, ya sea por el Facebook, ya sea por el sello, ya sea por el donde sea, querido hermano, no te niegues a predicar la palabra. Es el momento, queridos hermanos, de cosechar lo que hemos sembrado, lo que han sembrado nuestros mayores durante 40 años en nuestro pueblo. A ellos les tocó, querido hermano, sembrar la palabra de Dios con dificultad, con aprobio, con persecución. Pero a ti y a mí nos ha tocado cosechar lo que ellos sembraron. Así que vamos a predicar la palabra a diestra y a siniestra. No te niegues cuando el pastor te manda a predicar. No sé por qué digo esto, hermano, no lo sé por qué digo esto, pero obrero, predicador, no te niegues cuando te digan predícanos.
que sabes si Dios te puede utilizar a ti como utilizó al profeta Isaías o a Jonás para salvar a aquellas personas que necesitan un mensaje. No debemos de rehusar de predicar la palabra de Dios. ¿Saben lo que le prometí en aquel momento en el cual estábamos yo y mi esposa cuando recibimos aquel diagnóstico que decían que si la biopsia, que si podía ser un cáncer? Nos abracemos yo y mi esposa en una de las oraciones, queridos hermanos, y le prometimos, Señor, le prometimos, esa es la oración que hicimos, Señor, te prometemos no negarnos a nada y a predicar tu palabra, sea de donde sea y donde sea, porque la palabra de Dios tiene que ser predicada. Estoy quebrantado ahora mismo, queridos hermanos, porque veo la necesidad de predicar la palabra de Dios. Y no seamos irresponsables como aquellas vírgenes imprudentes de tener o no tener aceite en nuestra lámpara. Así que os dejo, iglesia, para mí ha sido un placer. Pastor David, gracias por la invitación. Me he sentido muy bendecido. Lolo, Irra, César, a todos mis amigos que esa amistad se fraguó en aquellos días y en aquel tiempo. Doy gracias a Dios por ello. Hermanos, seamos constantes en la oración y practiquemos la palabra de Dios. Espero haberles hecho bien, porque ustedes a mí, con escucharme, me han hecho mucho bien. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.